Bien, bienvenidos a la materia de física para ingeniería. Vamos a comenzar con nuestra primera unidad denominada acústica. El objetivo de la unidad de aprendizaje es que ustedes determinen los cambios físicos de sistemas oscilantes y aprendamos a interpretar el comportamiento de las ondas mecánicas acústicas. El primer tema que veremos hoy es 1.1, oscilaciones, y vamos a hacer referencia al libro o a dos libros. El primero llamado Física, Conceptos y Aplicaciones de Tippens, y el segundo Física para Ciencias e Ingeniería de Sirwe. Este es su servidor, Pedro Damián Villagrán García, y comencemos. Ahora, para empezar a definir lo que es una oscilación, primero vamos a empezar con lo que es un movimiento periódico. El movimiento periódico es aquel en donde la posición y la velocidad de las partículas en movimiento se repiten en función del tiempo. Por ejemplo, tenemos en la primera imagen un pistón. Sabemos que ese pistón, para los que son o trabajan un poquito en mecánica, sabemos que hacen los mismos tiempos y los mismos recorridos. O sea, no es su posición y su velocidad siempre se van a repetir. Igual en la segunda y en la cuarta imagen podemos ver un sistema masa-resorte, que es con el que vamos a trabajar, y estos experimentan solamente un desplazamiento en una sola dirección, y este desplazamiento se repite en determinado intervalo de tiempo. Igual en la última imagen podemos observar un péndulo que, si tú sacas de equilibrio una pelotita que esté colgada en un hilo, esta va a oscilar en una sola dirección. Ahora, para empezar a trabajar un poco más, nos decimos que el movimiento periódico es aquel en el que el cuerpo se mueve de un lado a otro sobre una trayectoria fija, como se puede observar en nuestro pistón, en nuestro sistema masa-resorte y en nuestro péndulo, después de un intervalo de tiempo definido. Ahora, supongamos que fijamos en un extremo de un resorte ligero a la pared y el otro a un disco circular libre para deslizarse sobre una mesa, como se muestra en la figura. Estas mesas de aire son muy parecidas a las que son para jugar como que hockey, y esas mesitas tienen orificios que impulsan el disco con aire a presión y lo liberan un poco de la fricción. Ahora, cuando nosotros ponemos esto, podemos decir, sin aplicar ninguna fuerza, podemos decir que nuestro disco se encuentra perfectamente en equilibrio. No hay ningún desplazamiento hacia ninguna trayectoria fija y no se aplica ninguna fuerza. Ahora, ¿qué pasa si yo le aplico una fuerza F al jalar o a comprimir el resorte? Bueno, lo que va a pasar es que este disco lo vamos a sacar de su posición de equilibrio, y va a haber un pequeño desplazamiento X. Ahora, como yo estoy aplicando una fuerza, bueno, si yo aplico una fuerza externa para sacarlo de su posición de equilibrio, donde X es igual con 0, pues va a haber una fuerza que se va a oponer a ese desplazamiento. Sabemos que, por definitiva, si yo saco de su posición de equilibrio, ese sistema debe de existir una fuerza, un desplazamiento X. Ahora, esta fuerza F que se opone a ese desplazamiento se llama fuerza de restitución. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que este disco o este pequeño cuadrito regrese a su posición de equilibrio. Ahora, al soltar el resorte se observa que el disco oscila de un lado a otro. Podemos decir que la fricción en este tipo de sistemas, para analizar lo que es una oscilación, es despreciable, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Aquí, cuando aplicamos una fuerza, cuando no se aplica ninguna fuerza al sistema masa-resorte, este se encuentra en su posición de equilibrio. Pero ¿qué pasa si yo aplico una fuerza hacia la derecha? O sea, con una fuerza externa, yo lo saco de su posición de equilibrio. Pues simple y sencillamente, la fuerza de restitución va a ser contraria y se va a oponer al desplazamiento X. Si yo comprimo ese resorte, o sea, si yo aplico una fuerza hacia acá para comprimir el resorte, pues el resorte o la masa resorte van a oponer una fuerza de restitución hacia la derecha. Si se dan cuenta, bueno, aquí podemos tomar prestadas un poco la ley de Hooke,
que nos dice que la fuerza de restitución F va a ser directamente proporcional a ¿qué? Al desplazamiento X. Por ejemplo, en el bloque del medio, como el desplazamiento es mayor al bloque que está hacia la derecha, podemos decir que la fuerza que yo estoy aplicando acá es mucho mayor que esta otra. ¿Por qué? Por los desplazamientos. Ahora, tomando prestada un poco la ley de Hooke, podemos decir que la fuerza de restitución va a ser igual a menos la constante del resorte por el desplazamiento X. Este signo menos se debe a que la fuerza de restitución se opone al desplazamiento. Ahora, el desplazamiento máximo a partir de la posición de equilibrio donde X es igual a más A y a menos A se le llama amplitud. Este es uno de los primeros conceptos básicos que nos vamos a aprender. Vean, el desplazamiento máximo donde X es igual a más A y menos A lo vamos a denominar amplitud. En esta posición el disco experimenta una fuerza máxima. ¿Por qué? Porque anteriormente habíamos definido que la fuerza de restitución iba a ser proporcional al desplazamiento. Si aquí me está diciendo que el desplazamiento es máximo, por ende la fuerza que yo le estoy aplicando, o la fuerza de restitución, perdón, tiene que ser máxima. Este tipo de movimiento oscilatorio sin fricción, el que se está describiendo aquí, desde este punto a este punto, lo vamos a denominar como el movimiento armónico simple. Recuerden, ignorando la fricción. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico. Anteriormente habíamos definido el movimiento periódico como un movimiento donde la velocidad y la posición de este bloque que se va a desplazar desde este punto a este se van a estar repitiendo en un tiempo determinado. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, este movimiento periódico ocurre en ausencia de fricción y es producido por una fuerza de restitución directamente proporcional al desplazamiento y tiene una dirección opuesta a este. Continuando, vamos a empezar o vamos a ver cuál es este tiempo. Este tiempo lo vamos a definir a nosotros como el periodo. ¿Y qué es el periodo? Bueno, el periodo lo vamos a definir como el tiempo en el que se realiza una oscilación completa. Y la frecuencia F es el número de oscilaciones. Vean, aquí tenemos otra definición. Lo que es frecuencia es el número de oscilaciones completas por unidad de tiempo. ¿Qué unidad de tiempo? Pues nuestro periodo. Puesto que este periodo es igual a la cantidad en segundos por oscilación, se deduce, vean, que la frecuencia será el recíproco del periodo o el número de oscilaciones por segundo. Cuando se encuentren con la palabrita recíproco, eso quiere decir que va a ser una división y la forma o la expresión matemática sería F igual a 1 sobre T. O frecuencia va a ser igual a 1 sobre el tiempo de oscilación. Tomando en consideración la imagen que está a la izquierda, nosotros podemos empezar a definir cómo sería el movimiento armónico simple en este periodo T y en esta frecuencia. Por ejemplo, en donde yo tengo la posición 0, podemos decir que este sistema masa-resorte se encuentra en el equilibrio. Todavía no aplicamos ninguna fuerza sobre de él. Y por lo tanto podemos decir que es la posición 0 o un desplazamiento 0. ¿Qué pasa si yo estiro el resorte? Vean. Si yo estiro el resorte, perdón, aquí voy a buscar un lápiz, bueno, la pluma. Si yo aplico una fuerza y estiro el resorte hacia acá, hacia esta posición o a la posición 1, podemos decir que el desplazamiento que hubo desde este punto hasta este va a ser la amplitud negativa o menos A. Como aquí en esta amplitud menos A está experimentando un desplazamiento máximo, pues la fuerza de restitución va a ser máxima y va a hacer que este bloque regrese hacia arriba, mandándolo otra vez a la posición donde el desplazamiento es igual con 0, y aquí yo lo denominé como la posición 2. Como está experimentando una fuerza
pero esta fuerza alcanza a mover a nuestro bloque hasta una posición más A, podemos decir, bueno, al encontrarse en movimiento armónico simple, este se desplaza hasta la posición 3. ¿Ven? Desde este punto se va a desplazar hasta aquí arriba. Y donde el desplazamiento es positivo, es máximo, pero es positivo. ¿Qué pasa? Como está experimentando un desplazamiento máximo, ahora hay una fuerza máxima que lo va a impulsar hacia abajo. Y este va a llegar a la posición 4, donde el desplazamiento vuelve a ser 0. Y recordando que como está en movimiento armónico simple y está oscilando este movimiento desde la posición 0 a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4 se va a estar repitiendo. Continuando, vamos a tomar en consideración lo que es la segunda ley de Newton y la ley de Hooke, donde Hooke es este personaje que está aquí arriba y Newton pues sabemos que es el de abajo, ¿no? Ahora, ¿qué dice? La fuerza de restitución de un sistema oscilatorio que se mueve en movimiento armónico simple cumple con la ley de Hooke por hacer un sistema masa-resorte. Lo estamos analizando como un sistema masa-resorte, pero cualquier fuerza resultante, o sea, la fuerza que está experimentando este sistema, también tiene que satisfacer la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque Newton nos regala esta ecuación con su segunda ley que dice que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración que está experimentando esa masa. Pero también Hooke dice que la fuerza es igual a la constante del resorte por el desplazamiento X, que lo habíamos definido anteriormente. Pero esta fuerza que está aquí, que describe Newton, y esta fuerza que está aquí, que describe Hooke, es la misma. Es la misma fuerza que está experimentando esa masa, y por lo tanto, al ser lo mismo, nosotros lo podemos interpretar como una igualdad, y podemos decir que la masa es igual a la aceleración. Masa por aceleración es igual a menos la constante K por el desplazamiento X. Así que la aceleración de una masa m que se mueve en movimiento armónico simple lo podemos definir de la siguiente manera, donde esta masa m que está multiplicando pues pasaría dividiendo. Y podemos, ya pronunciándola podemos decir que la aceleración es igual a menos la constante K entre la masa del resorte por el desplazamiento o en función del desplazamiento que haga nuestro sistema. El signo negativo indica que la aceleración se dirige siempre en la dirección opuesta al desplazamiento. Cuando el disco se mueve a la derecha, va a acelerar hacia izquierda, o podemos interpretarlo así. Ahora, tomando en cuenta, vamos a empezar a hablar lo que es el trabajo y la energía que experimenta un sistema que se mueve en el movimiento armónico simple o experimenta oscilaciones periódicas. Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que cuando el cuerpo se encuentra en movimiento no va a haber ningún trabajo o no va a haber ninguna energía que se aplique en el sistema. ¿Qué pasa con el trabajo? Sabemos que el trabajo, empezando a definir un poquito, sabemos que el trabajo es igual a una fuerza por una distancia. Dice, el trabajo realizado está dado por la fuerza aplicada al sistema más a resorte. Pero el resorte realiza un trabajo de igual magnitud, pero opuesto. Poniéndolo en una sumatoria, esa sumatoria tendría que dar 0. Y por lo tanto, este sistema masa resorte no está realizando ningún trabajo o está experimentando un cambio de energía. Como la fuerza está en función del desplazamiento y no del trabajo que está realizando, podemos determinar que el trabajo realizado en un sistema en movimiento armónico simple está dado a un medio por la constante del resorte por el desplazamiento al cuadrado. Que si nos acordamos de lo que es la energía cinética o los tipos de energía, lo podemos denominar lo podemos interpretar que la energía que se almacena gracias al resorte, imagínense como que el resorte está almacenando energía, esa energía es la energía potencial del sistema. Y sabemos que la energía potencial es U y está dada por
U, que es igual a 1/2 por la constante por el desplazamiento al cuadrado. Esa es la energía potencial. Cuando yo le estoy aplicando una fuerza, digamos, yo lo estoy jalando o lo estoy comprimiendo, mi sistema masa resorte o mi resorte está acumulando esa energía potencial. ¿Para qué? Para después esa energía potencial, al soltar la masa al resorte, la convierte en energía cinética K. Por ejemplo, aquí dice que cuando se suelta el resorte comprimido o estirado, la energía potencial pasa a convertirse en energía cinética, la cual está dada por 1/2 por la masa por la velocidad de esta masa al cuadrado. Puesto que la energía total del sistema o la energía que está experimentando el sistema, la energía total, en algunos libros le dicen energía mecánica, está dada por U más K, o sea, todas las energías interpretadas en este sistema, que por ausencia de fricción, o sea, eliminando la fricción, recordamos que es movimiento armónico simple, podemos decir que la energía potencial inicial más la energía cinética inicial es igual a la energía final, energía potencial final y energía cinética final. ¿Por qué es una igualdad? Porque obedecemos a la ley de la conservación de la energía. No quiere decir que si comienza con una energía va a terminar con más o con menor energía. Ahora, por conservación de la energía podemos expresar que el sistema masa-resorte se puede definir de la siguiente manera. Aquí solamente estamos sustituyendo los valores, pero aquí tomaríamos en cuenta que va a haber un desplazamiento inicial, una velocidad inicial, un desplazamiento inicial, una velocidad final. Así es como vamos a interpretar a la energía, al trabajo y a la energía en el movimiento armónico simple. De ahí, continuando con este tema, dice: la conservación de la energía para una masa que oscila en más en cualquier punto de oscilación está dada por esta expresión. Sustituyendo esta E de energía mecánica o energía total, podemos considerar que el desplazamiento es igual a la amplitud de la oscilación y tenemos que la velocidad es igual con 0. Por ejemplo, cuando el desplazamiento es máximo, o sea, cuando X, el desplazamiento de nuestra masa llegó a más A o a menos A, podemos decir que la velocidad es igual con 0. Más adelante va a ver por qué la velocidad es igual con 0. Al ser 0, pues simple y sencillamente 0 al cuadrado da 0, por 1/2, por m, por cualquier cosa da 0, y esto se elimina. Y cuando el desplazamiento es máximo o el desplazamiento es igual a la amplitud, pues la energía total del sistema es igual a su energía potencial, que sería acá por la amplitud al cuadrado. De ahí, cuando el desplazamiento es 0, o sea, cuando se encuentra, pasa por su posición de equilibrio, obtenemos que ahora la amplitud o esta X se vuelve 0, 0 al cuadrado por 0, por todo esto da 0, y ahora la energía del sistema es igual a la energía cinética, donde sabemos que la energía es igual a 1/2 por masa por la velocidad al cuadrado, y esta velocidad es máxima. Más adelante vamos a ver cuándo es la velocidad máxima, cuando la amplitud o el desplazamiento es máxima, etc. Pero lo vamos a ver o analizar más a fondo más adelante. Ahora, el trabajo, continuamos con nuestro sistema, con el trabajo y la energía. Como la energía total en cualquier punto es la misma, que se tiene que alcanzar la amplitud, podemos describir lo siguiente: que la energía, que 1/2 de K de X al cuadrado más 1/2 mv al cuadrado es igual a 1/2 de K por la amplitud al cuadrado. Ahora, enseguida vamos a decir que una expresión para determinar la velocidad v de una masa que se mueve en movimiento armónico simple de fricción. Vamos a empezar a analizar lo que son estas fórmulas para determinar la velocidad. Ahora, esta expresión que es menos 1/2 de kx al cuadrado que está sumando, pues simple y sencillamente pasa restando al otro lado de la igualdad. Ahora, factorizando, vean, aquí lo voy a borrar todo. Si vemos
un medio de K y un medio de K es un factor común. Si yo lo factorizo, un medio de K, me queda que un medio de M por B al cuadrado es igual a un medio de K por la amplitud al cuadrado menos el desplazamiento al cuadrado. Continuando resolviendo, este medio o este 2 que está dividiendo pasaría multiplicando, pero recordando que multiplica a toda la expresión. Este 2 que está dividiendo y este 2 que está multiplicando se simplifica y se hace la unidad, la cual no escribimos, y nos queda que la masa por velocidad al cuadrado es igual a K por la amplitud al cuadrado menos el desplazamiento al cuadrado. Esta masa M que está multiplicando pasaría dividiendo a toda nuestra expresión y factorizando, bueno, jalando estos dos elementos y poniéndolos aparte, tenemos que es K sobre M por la amplitud al cuadrado menos el desplazamiento al cuadrado. Y esta raíz que está como potencia 2 pasa como raíz, aquí sería raíz cuadrada. Y esto pasa a ser la velocidad. Bueno, vamos a empezar a analizar, a observar más a detalle. Para el caso donde x es igual con 0, habíamos dicho que la velocidad es máxima. Por lo tanto, si yo sustituyo ese 0 en mi expresión, menos 0 al cuadrado da 0, esto se va, se simplifica, se hace 0. Y me queda que la velocidad máxima la puedo calcular con esta expresión. Raíz cuadrada de K entre M por la amplitud al cuadrado. Empezando a jugar un poquito con los radicales, aquí lo que tenemos es un radical de A por B, perdón por la escritura, pero esto es igual a la raíz de A por la raíz de B. Expresando o dividiendo, aplicando esta ley de radical, tenemos que la velocidad máxima sería igual a la raíz de K sobre M por la raíz de A al cuadrado, donde esta raíz cuadrada y esta al cuadrado se simplifican y simple y sencillamente me queda que la velocidad máxima es igual a la raíz de K por M por la amplitud. Y esta fórmula, si la buscamos en los libros de Shirway o de Tippens, es la que está definida. Ahora, con esta expresión ya podemos calcular la velocidad máxima sabiendo su amplitud, sabiendo su masa y sabiendo la constante del resorte, que son datos que nos tienen que proporcionar. Ahora, hasta aquí vamos a dejar el tema de hoy y más allá vamos a empezar con lo que es el círculo de referencia y del movimiento armónico simple. Nos vemos en la siguiente clase para continuar.